Bien, me falta 1 minuto y medio para las 10 de la mañana. Normalmente a la hora 10 cierra este programa, pero hoy lo estamos abriendo. Y el motivo central es que se encuentra con nosotros la jefa comunal María José Gentile. Iba a venir más temprano, pero a las 5 empezó una tarea que ahora nos va a contar de recolección de residuos conjuntamente con empleados municipales que no adhieren al paro. Algunos de ellos han mandado algún mensaje que están molestos, que se privaron de recibir el 50% de sus haberes en el día de hoy. El resto lo tenían el lunes, como consecuencia que te dijo que no. Quería todo junto, bueno, todo junto lo van a tener el lunes, es 5. Y paralelamente a ello, también funcionarios de todo el gabinete en la tarea, que se va a repetir el 2, el viernes 2 a partir de las 5 de la mañana, este mismo grupo de trabajo van a llevar adelante esa tarea. Buen día, María José, un gusto, ¿cómo estás? Cara de cansadita tenés. No, buen día, ¿cómo andás, Gustavo? Cansada físicamente, Sí, sí. porque, bueno, la verdad que yo no suelo hacer actividad física, muy al contrario de lo que les recomiendo a mis pacientes, pero bueno, los tiempos no me dan y la actividad que tuvimos hoy desde la mañana, la verdad que ha sido intensa. De todo el equipo, obviamente, algunos más entrenados, otros menos entrenados como yo, pero bueno, después se siente. Pero bueno. Bueno, Pese andaría bien. Ariel andaba, a muchos andaban bien. Mirá, yo salí a correr con uno de los chicos de Vialidad Urbana que hace taekwondo de avanzada, entrena. No, me sacaba ventaja, pero bueno, ahí estuvimos haciendo ese trabajo que creo que la comunidad lo merece. Merece tener una ciudad limpia continuamente, pero sobre todo en estas fiestas, más teniendo en cuenta que el día viernes, por decisión unilateral y sin bajo ninguna modalidad gremial, los empleados de recolección nocturna, en su gran mayoría, no todos, decidieron no salir a juntar basura. Entonces, por rumores nada más, porque decían que se iban a cobrar las horas extras desdobladas. Ese fue el fundamento por el cual ellos no quisieron salir, cosa que no hubo nada de eso, porque las horas extras salieron el día de ayer a pago completo, al 100%. Pero bueno, teníamos acumulada la basura del viernes en gran parte, porque una parte se había hecho, otra parte no, más la basura de ayer. Bueno, también está la contaminación ambiental, que es el gran tema que tuvieron presente ustedes, ¿no? Y el equilibrio ecológico. Exactamente. Así que, bueno, fue una decisión que a partir del día de ayer, déjame contarte un poquitito que ayer estuvimos casi toda la mañana tratando de negociar con los gremios. Ya con algunos de ellos teníamos ya nosotros habíamos pedido también al Ministerio de Trabajo poder tener una conciliación de la que no habíamos podido acordar en paritarias. Del gremio municipal presentó un pedido de conciliación en el Ministerio de Trabajo, pero no una medida de fuerza, que nos pareció muy correcto y muy atinado, sobre todo en la situación que está viviendo el municipio, porque entienden que es así, que es una situación difícil. Y que nos tenemos que sentar a hablar. Si no pudimos en una primera instancia, en una segunda instancia, quizá bajo un organismo como es la Secretaría de Trabajo. Pero bueno, 12 menos cuarto del mediodía nos llega una nota de ATE informando que iban a ser 5 días de paro. En realidad 29, es decir, el día de ayer a partir de las 12, me informan 15 minutos antes. El día de hoy, y bueno, feriado es 31 y 1 y el 2 inclusive paro. Así que bueno, no tuvimos más que ponernos de acuerdo, el grupo de funcionarios, los empleados municipales que quisieron colaborar y que no están de acuerdo con las medidas de fuerza que lleva adelante ATE. Y nos organizamos para hoy a partir de las 5 de la mañana salir a recolectar la basura, sobre todo los perecederos. No se levantó en algún lugar reciclable, pero en muchos lugares no, porque bueno,
decidimos levantar solamente los perecederos, así que le pedimos a los vecinos, ya que los reciclables no generan olor, no generan moscas, que puedan guardarlos, así tenemos una ciudad limpia estos días tan importantes para todos, y que no saquen las zonas que tocan sacar en los días siguientes, tanto martes, miércoles, jueves y viernes inclusive, que lo guarden para la semana que viene. Bien, bueno, después nosotros también vamos a ir informando por el medio estos horarios y demás. Y el viernes van a repetir exactamente lo mismo. Exacto. Desde las 5 de la mañana. Exacto. Porque algunos ayer salieron más temprano. Perdón, hoy, mirá. Hoy salieron un poco más temprano de las 5. Mira, nos organizamos, Gustavo, algunos empleados municipales salieron en los camiones Cuca, en los grandes, seguramente salieron más temprano ellos. Claro. Y nosotros salimos con las camionetas, nos repartimos en grupos de A3 para que uno maneje y dos levanten, y salimos a partir de las 5 de la mañana. Exactamente. Algunos terminamos hace un ratito la zona, otros terminaron un poco más temprano. Pero bueno, nos quedó gran parte. Tengan paciencia los vecinos, algunas zonas todavía no se pasaron a levantar, sobre todo las avenidas, eso pasan los camiones grandes, así que tengan paciencia que en el transcurso del día se va a levantar. Bien, bueno, por lo menos se va a evitar menos contaminación en este contexto. ¿Qué lectura haces cuando gremios aceptan esta propuesta en el marco de la crisis que se viene mostrando y conjuntamente con ello a lo largo del año? Y en vísperas de una fiesta donde muchos vecinos mandaron mensajes, me refiero a vecinos que son empleados municipales. Uh-huh. Les pusimos los micrófonos a disposición si lo querían contar. No queremos más conflictos, pero estamos muy enojados porque por lo menos hubiésemos tenido el 50% y nos ayudaba para una mejor fiesta. Mira, Gustavo. Y creo que es la primera vez en la historia del 9 de julio, por lo menos en los últimos años, un conflicto de esta naturaleza, justamente en vísperas de un año nuevo, y que además se rompe también con una tradición histórica, que es el brindis con ese mensaje del intendente que un 30 al mediodía reúne gratitud a los trabajadores, reconocimiento, un poco una síntesis de lo realizado y lo que se viene, todo eso. Oso, dirían los chicos. El análisis que hago es un poco complejo. Me tengo que remontar a la situación económica del país, primero de todo, que si bien todos sabemos que la inflación ha bajado, sabemos lo que está golpeando el bolsillo de cada uno de los hogares, el bolsillo de cada uno de los emprendedores, el bolsillo de los comerciantes, el bolsillo de las empresas, de las industrias. No somos ajenos a eso. Y el municipio también sufre eso. Yo lo vengo diciendo, lo vengo aclarando desde que declaramos la emergencia económica, que la situación es compleja, que yo tengo prioridades, por supuesto que las tengo, que es cumplir con el empleado municipal, primero de todo, porque soy una agradecida del trabajo que hacen. En segundo lugar, cumplir también con, aparte el empleado municipal es quien también brinda los servicios, ¿sí? El que nos ayuda a brindar los servicios, cumplir con los proveedores, que hoy estamos con algunos de ellos enlentecidos en el pago, pero sin embargo siguen apoyando porque entienden que la situación excede a la situación propia de los municipios o de mi municipio, que no es el único que está en esta misma situación. Perdón, a los proveedores, ¿qué atraso están teniendo? ¿30 días, 40 días? No, un poco más, Gustavo. En algunos un poco más. Bien. En algunos un poco más. Pero no más de 60 días. Se va pagando las facturas más viejas, pero en algunos quizá 60 días sí. Entonces, es una situación que hoy nos toca atravesar y a la cual tenemos que entenderlo. Particularmente estas paritarias que tuvimos, que nos reunimos la semana pasada,
donde había un ofrecimiento por parte del municipio, donde no se llegó a ese acuerdo. Ofrecieron, plantearon una propuesta a los sindicatos. La propuesta fue aceptada por parte del municipio, que era dar un 3,5 o un 4%, más el pago de los extras al 100%, que eso ya salió el día de ayer. Se había cumplido con el pago de viáticos, se había cumplido con el pago de aguinaldo. Díganme, ¿qué municipio? Si todos los municipios de la provincia pudieron cumplir al 100% con el pago del aguinaldo. Hicimos un esfuerzo enorme para poder llegar y cumplir con el empleado municipal en eso que tanto esperan en esta época del año y que tan importante es. Entonces, todo estaba acordado, pero ¿qué pasa? No llegaba a cubrir el 100% del sueldo al día 31 de diciembre. Vale recordar a la audiencia y a los que nos están viendo, y también a los empleados municipales y también a los gremios, que esta gestión ha pagado en tiempo y en forma siempre antes de que venza el mes. Con todos los esfuerzos habidos y por haber, con descubierto, ha sacado descubierto para pagar en tiempo y forma, para que los empleados puedan tener el dinero en su caja de ahorro antes de que llegue el primero de mes del año siguiente. Ahora, la situación de diciembre es muy compleja, porque hay aguinaldos en el medio. Entonces, el municipio, a la situación que está, no cuenta con el 100% para pagarle al 31 de diciembre. ¿Cuál era la propuesta que le ofrecí al secretario de ATE, Martín Echepare, y a Néstor Secreto? En caja tengo para pagar el 40-45% del sueldo al 31 de diciembre, es decir, para que cobren el 31, para que puedan tener algo de dinero en sus bolsillos para pasar las fiestas. Y entre el 2 y el 5, lo más probable el 2, cuando la provincia me autoriza el descubierto, voy a girar el resto. Para que todos sepan, el municipio puede pagar los sueldos dentro de los primeros 5 días hábiles del mes. Es decir, estoy más que sobrada en tiempos legales para cubrir esa diferencia. Y por ese motivo, ellos pueden decir muchas cosas en la nota que ingresaron al Ministerio de Trabajo y al municipio, pero ese fue el motivo por el cual no aceptaron la propuesta que le hicimos ayer y llevaron a un paro desmedido, porque anuncian 15 minutos antes de iniciar un paro que van a hacer paro. También eso se va a llevar al Ministerio de Trabajo, porque nos tienen que dar un tiempo de preparación si va a haber un paro, para acomodar el servicio público, para acomodar los servicios esenciales, para ver cómo íbamos a hacer con las salas, para ver cómo íbamos a hacer con el hogar de ancianos. Bueno, no fue así, no les interesó indudablemente, y 15 minutos antes me anuncian que van a hacer un paro a partir de las 12 del mediodía, y así fue. Ayer a partir de las 12 del mediodía, los empleados municipales, en su gran mayoría, no todos, a los cuales agradezco, se fueron del municipio. Por eso, bueno, tuvimos que tomar esta medida de salir a recolectar la basura para brindar el servicio, que sí o sí es necesario. Y hoy a las 11 de la mañana presentamos en el día de ayer presentamos una nota al Ministerio de Trabajo convocando a los 3 gremios, UPCN, municipales y ATE, para charlar sobre un acuerdo salarial. Aparte, déjame decirte, Gustavo, que mi primer propuesta fue dar un 2%, y ese 2%, a pesar de que los empleados municipales y que ATE están haciendo paro, se va a dar por decreto. Esa es la muestra de buena voluntad que tiene el municipio y que tiene esta gestión. Hacer un paro porque no podemos pagar el 100% al 31 es no entender la situación en la que estamos atravesando, no poder justificar de otra forma que quieren hacer un paro.
Así que bueno, nos estaremos No tiene viendo. sustento gremial, te digo, ¿eh? En la descripción realizada eso no tiene sustento. Nos encontraremos hoy a las 11 de la mañana en El el Ministerio Ministerio del Trabajo, esperando que haya un mínimo análisis de lo que ha sucedido, y también esperando que el Ministerio de Trabajo tome cartas en el asunto, porque insisto, se ofreció todo lo que deseaban. Lo único que no se podía pagar el 100% del sueldo al 31, cosa que estamos más que dentro de los marcos legales. Sí, pero cuando no hay plata, no hay plata. Es así de sencillo y de dura la realidad, ¿no? Es así, Gustavo, es así. Todo te lo entienden. Todo te lo entienden, pero me tenés que pagar. Y yo estoy cumpliendo, Gustavo. Este municipio viene cumpliendo. Viene cumpliendo. Viene cumpliendo con los pagos, viene cumpliendo con las horas extras, viene cumpliendo con absolutamente todo. Hemos hecho un esfuerzo enorme. Hemos dado estos famosos gestos que tanto hablan los gremios, como hablan el Consejo Deliberante, los concejales de la oposición. Lo hemos dado, cosa que no así ha sido recibido del otro lado, porque funcionarios somos todos, tanto los del Ejecutivo también como los del Consejo Deliberante. Yo le he presentado, porque yo todavía creo en la palabra, Gustavo, todavía creo en la palabra y mucho más en la mía. Cuando yo dije que esta intendenta iba a hacer las donaciones que tenía que hacer con parte de su sueldo, así fue. Sin embargo, parte del Consejo Deliberante no lo creyó, me hizo un pedido de informe. Le contesté con lujo de detalle el pedido de informe. ¿Dijeron algo de eso? No. Ahora yo digo, ¿los gestos son siempre de esta parte? ¿El Consejo Deliberante no tiene gestos? Porque cobran su sueldo también, ¿El Consejo Deliberante no tiene gestos? Tienen ahora 2 meses de receso legislativo. ¿Qué gesto van a dar? El día de ayer, la verdad que fue un día muy triste para la gestión municipal, y creo que debe haber sido también muy triste para parte de los concejales que fueron parte de la sesión de Asamblea de Mayores Contribuyentes. Bueno, una imagen muy triste que se dio a la sociedad, porque no están velando por una comunidad, no están velando por el bien, no de mi gestión. Insisto, yo estoy acá de paso. Después puede venir Palacio, después puede venir Crespo, después puede venir Ormaechea, después puede venir quien quiera, ¿sí? Quien la gente elija. Estamos en democracia. A mí me eligió y yo estoy hoy acá cumpliendo las funciones. Puede venir quien sea, pero no pensar en una comunidad y solamente pensar en una destrucción de un gobierno municipal. Me parece que el rol de concejal queda grande si tenemos ese pensamiento. Todos fuimos votados, todos los funcionarios, tanto el intendente como los concejales, fueron electos para representar y para velar por el bien de la comunidad. En el día de ayer se hizo todo lo contrario. Es más, te digo, Gustavo, no querían votar la parte del presupuesto donde me permitía a mí girar en descubierto para poder pagarle a los empleados el día de mañana. A ese punto estamos. ¿Motivos? Sí, no había ningún fundamento. Suena que son mucho más personales o políticos que institucionales, mirándolo en el contexto colectivo, en el interés de los empleados municipales, y se hubiesen quedado sin cobrar, en definitiva, por no contar con ese dinero. Iban a tener el 40%, pero no el 60%. Exactamente. Tal cual lo decís vos. Tal cual lo decís vos. Sí, una herramienta que vengo utilizando ya de hace muchos meses, también aprobada por en la ordenanza de complementaria del año pasado, sin objeciones. Este año y en medio de este lío van a poner objeciones. La verdad que da tristeza.
Cuando se habla de diálogo, que el intendente no tiene diálogo, mira, Gustavo, estas ordenanzas han sido dialogadas con la gran mayoría de los concejales. No con todos, con la gran mayoría de los concejales. Es más, se dialogó también con instituciones como la Cámara de Comercio, se dialogó con instituciones como la sociedad rural. Se planteó modificaciones a lo que nosotros habíamos planteado inicialmente, está perfecto. Eso es la negociación, el diálogo, el consenso. No todo tiene que salir como yo quiero. Entendiendo que hay otra, digamos... Otra mirada. Otra mirada. Perfecto, esa es la negociación. Eso cuando nosotros decimos negociémoslo, es eso, busquemos un punto en común. Pero que el punto en común no sea de financiar al municipio. Porque ese fue el objetivo del día de ayer y de lo que se votó. Fue de financiar al municipio. Yo le presenté un plan de trabajo. Un plan de trabajo que es de vialidad rural, que es extremadamente difícil hacerlo en momentos de crisis hídrica y también de crisis económica. Ellos lo sabían. Fue presentado en el día de ayer. Con costos, con lo que sale un tubo, con lo que se recauda lo que se recauda bimestralmente de la red vial. Le hemos informado también al Consejo Deliberante cuál es la recaudación, cuál ha sido la disminución en la recaudación, la cobrabilidad que tenemos a la actualidad. ¿Cuánto sale un tubo de chapa? Esos famosos tubos de chapa que cruzan, ahora que se rompen y que cruzan un camino de 9 metros por 1 metro, sale 3 millones, 4 millones de pesos. Un tubo de cemento sale 250 mil pesos según el diámetro. Cada cruce lleva entre 10 y 12 tubos. Sí. Y estamos hablando, el productor me va a saber entender, ¿cuántas alcantarillas tenemos en 1 kilómetro? Sí. Entonces, ¿de qué trabajo me están hablando? ¿No? Por un lado, tenemos algunos concejales que dicen que tienen que hacer esto, en vialidad tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, tienen que hacer el otro. Y se quejan porque el 75% del fondo del presupuesto está afectado a empleados municipales. Perfecto. Yo le digo a ese concejal que yo no tengo la maquinita de su partido político para hacer dinero como en algún momento lo hacían. Los ingresos que tiene este municipio son de las tasas municipales, los ingresos que tiene este municipio son de la coparticipación, que entre la coparticipación ha disminuido. No nos dejemos llevar por una nota que salió por ahí, que se mantuvo, que se aumentó el índice de coparticipación el 9 de julio. Ese es el índice. Ahora, lo que ingresa neto es mucho menos, porque lo que nos ingresa es según los pagos que recibe tanto Nación como provincia de parte del municipio de 9 de julio, de todos los contribuyentes de 9 de julio. Entonces, eso es mucho menos. Disminuyó eso. Disminuyó las tasas. Disminuyeron con la crisis hídrica, obviamente, la tasa de red vial, el ingreso de tasa de red vial. El gasto ha sido descomunal en ese punto, porque todo el mundo exigía, y yo también exigía el trabajo. Porque a mí me apretaba el agua en French, en Quiroga. ¿Sí? Todo el mundo es fácil sentarse en una banca y decir lo que hay que hacer, pero si no te dan las herramientas para hacerlo. Y el municipio funciona así, lamentablemente le guste quien le guste. El municipio tiene sus ingresos por parte de las tasas. Y la tasa que no se cobra bien o que no se paga bien, tiene un servicio deficitario. Eso es acá y en la China. Entonces, hay una responsabilidad legislativa, ¿sí? Que no es destruir al intendente de turno. E insisto, yo hoy estoy acá, mañana va a estar Palacio, mañana va a estar Omechea, mañana va a estar Crespo, no sé quién va a estar. Bueno, lo decidirá ¿sí? el pueblo con el voto y los partidos políticos en la nominación. Lo decidirá el pueblo, pero hay una responsabilidad legislativa. No como una concejal el día de la Asunción que dijo, acá tienen un enemigo. Esto no es enemigo, la política no es enemigo, no es amigo-enemigo, es velar por el bien común de una sociedad. Y si no entendemos eso, estamos perdidos y no tenemos que venir a hacer política. Anda a hacer la guerra a otro lado. ¿Cómo me van a hablar de enemigos dentro de un consejo deliberante? Podemos pensar diferente. Con muchísimos concejales pienso diferente. Con muchos de los míos pienso diferente inclusive, pero me siento diálogo y consenso.
y busco el consenso en forma continua. Yo no soy enemiga de nadie, Gustavo, pero quien toma la política como una herramienta de guerra y el que no está conmigo es mi enemigo, Sí, me bueno, parece... hay mensajes que se han escuchado que van en ese camino. Me parece que... De manera consecuente en el Consejo me parece Liberante. que estamos desenfocados de lo que venimos a hacer. Bueno, Cuando nos sentamos en un sillón de intendente, como cuando nos sentamos en un consejo deliberante. Bueno, nosotros muchas veces hemos hecho una consideración contigo en función del cambio de época que se está viviendo y de ahí las reacciones que tiene la sociedad para con el político, y que vos sos un fiel intérprete de ese cambio de época, donde no se debe tomar precisamente que piense distinto como un enemigo, sino alguien que está en un espacio político que también le interesa la cosa pública, que quiere velar también por un 9 de julio mejor y con una mirada distinta o un camino distinto, pero buscando ese resultado. Y eso no significa ser enemigos, sino Mirá por vos, el contrario, por supuesto, son puntos de... pero en un momento uno encuentra un no por el no, y ni siquiera un no por el no, es destrucción por destrucción. Y te voy a contar algo. Nosotros tenemos desde el mes de marzo, abril, si no un poquito más, una máquina de hidráulica, un convenio, que viene por convenio. Esa máquina, el convenio es cada 3 meses. Y en ese convenio dice que nosotros tenemos que aportar un pago a la gente hidráulica, tanto a los ingenieros que van a velar por el trabajo que van a hacer, como a un mecánico que si tiene que ir a hacerle algún arreglo y demás. Si ahora no recuerdo bien, pero aproximadamente ponele que es 1.600.000 y entre 2 millones que se paga. Teniendo en cuenta que un día de esa máquina en alquiler sale 1.200.000. Bueno, ese convenio fue aprobado en 2 oportunidades. El día de la preparatoria se pidió que salga sobre tablas el convenio, porque nos había llegado ahora, en el momento de tratarlo, y ya se entraba en receso legislativo, así que lo pedimos que salga sobre tablas. No, bajo ningún punto de vista vamos a votar esto. Cuando ya lo habían votado 2 veces anteriores. No, porque tiene este gasto, que esto, que el otro. Perfecto, pasó a comisión. ¿Cuándo va a funcionar comisión? Probablemente en marzo. Ahora, yo no puedo mantener en funcionamiento esa máquina porque no tengo un convenio y administrativamente no tengo el convenio que me habilita a tener gastos sobre esa máquina. A ponerle combustible, ni siquiera me habilita también a tener los recaudos legales de uso de esa máquina. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Gustavo? Una máquina menos, lamentablemente, por una situación que no ha sido la crisis que estamos viviendo. Bueno, ¿por qué? Porque el Consejo Deliberante, no en su totalidad, porque obviamente que el bloque oficialista no participó de esto, pero se opuso a aprobar un convenio como ese, que nos aporta una máquina, que provincia nos aporta una máquina. Entonces, insisto, yo trato de entender, pero hay cosas que no las puedo entender. El juego político se tiene que dar dentro del recinto, se tiene que dar dentro del Consejo Deliberante, pero con razonabilidad y coherencia. Y responsabilidad, sobre todo. Responsabilidad. Porque atrás de cada medida que uno toma y de cada voto que uno hace o que deja de hacer, hay empleados municipales que no cobran. Hay productores en el cual tienen una máquina menos. Esa máquina de hidráulica está en Morea hoy poniendo tubos. ¿Sabe qué tengo que hacer? Sacársela, traerla y ponerla acá hasta que se la vengan a llevar. O hasta que se den a firmar el convenio. Sí, con lo que significa una máquina parada. La no operatividad, pero también los reclamos a los que da derecho que se tiene que hacer cargo el municipio. Pero es inentendible. Y bueno, esa máquina, el municipio va a ser el custodio. El Consejo Deliberante ya había aprobado en 2 oportunidades ese mismo convenio. El mismo convenio. Hoy se da cuenta de que no es conveniente. No es conveniente, no es así bajo ningún punto de vista. E insisto,
un día de alquiler de una retroexcavadora sale 1.200.000, 300.000 pesos. Ese convenio, esa plata, la tenía que pagar una vez por mes. Para tener 3 meses más la máquina. Pero bueno. Sí, obras que no se hacen. Esa ahora pasó a comisión. Entra el receso legislativo. Sí. No sé si se reunirá la comisión en forma extraordinaria para poder sacar eso. Si no, va a venir hidráulica y con todo el derecho del mundo se la va a llevar. Porque la voy a tener parada. Por eso te digo, los riesgos que eso significa para el municipio. Y es una máquina menos. Insisto, hoy está poniendo esa máquina tubo en moneda. Nada. Ese es un poco... vos me preguntabas qué análisis hago de todo esto. Es ese. Es un análisis complejo. Y sí. Muy complejo. Poco entendible. No, creo que la gente lo está entendiendo perfectamente. Porque tu mensaje es muy claro. Bueno, el otro tema que se trató fue el presupuesto también. Lincoln tiene para tratar la semana que viene, ya en el año nuevo, un presupuesto de 55.500 millones. 9 de julio, 37.542 y siguen los números. Situaciones similares. Eso está en el marco de un municipio en crisis como está 9 de julio, que se toman esos recaudos en función precisamente de dar el paso conforme a la botamanga, o cuáles son los parámetros que se tienen en cuenta. Hay mucho para analizar en ese punto, Gustavo, porque vos me comparás con Lincoln. Sí, porque a mí me llamó la atención similares. Fíjate cuánto es la tasa de red vial de Lincoln. Fíjate cuánto es la tasa de red vial de Bolívar. Es decir, uno hace un presupuesto en base al estimado que piensa que va a tener ingresado al municipio, ¿no? Fíjate cuánto es la tasa de Casares. La tasa de red vial de Casares. Sí, es mucho más que esta. ¿Cuánto es la tasa de red vial de Pehuajó? Sí, los toldos que la aprobó la de los toldos con un 180%. Antes de Navidad. 180%. Hoy estamos, a ver, para que se entienda, subsidiando la red vial. ¿Qué significa? Que todo lo que ingresa no alcanza para lo que se está gastando en red vial. ¿Sí? Por la crisis hídrica, por la emergencia, sí, por la necesidad de comprar tubos, por la necesidad de horas extra, por la necesidad de combustible. No alcanza. Entonces se está sacando de un lado para poner en el otro. Ahora, los números son claros y los tienen. A mí me los ha pedido la sociedad rural y todo trimestralmente yo le mando los números a la sociedad rural. Voy y se los explico. No tengo nada que esconder yo. No tengo nada que esconder. Ahora, tengo una deuda inmensa de red vial que no es del 2025, ¿eh? Un productor que por allá salía a decirme: intendenta, ¿qué hace con el pago de la red vial? Mire cómo están los caminos. Debe desde red vial desde el año 2017. ¿Qué tengo que hacer yo con eso? Entonces, insisto, coherencia y responsabilidad, Gustavo. Coherencia y responsabilidad. A mí no puse un 35% de aumento de la tasa porque se me antojó. Porque dije, a ver qué número me gusta y lo pongo. No, fue analizado en costo, fue analizado lo que nos sale, fue analizado cuánto nos sale hacer 1 kilómetro de una pasadita en un camino de tierra, como de 1 kilómetro de una reconstrucción de un camino de tierra. Se lo hemos explicado, hemos trabajado inclusive con la concejal Crespo en una mesa de trabajo, que venimos trabajando desde abril, pongámosle, con la mesa de trabajo, junto con la gente de provincia, inclusive, junto con las gremiales, Federación Agraria, que ayer estaba en el coso, la Sociedad Rural Argentina, con Inagro, saben los costos. El productor sabe el costo, porque por lo bajo te dicen, te quedas corta con 10.000 pesos.
te quedas corta. Yo lo que voy a hacer es, lo que recaudo se lo voy a mostrar. Mire, hasta acá puedo comprar. Hasta acá puedo invertir. Hasta acá se puede hacer. Hasta acá se puede comprar combustible. Es lo que se votó. Porque ¿sabés qué pasa? Sufrió. Cuando hay emergencia, Gustavo. Obviamente, y esa es la prioridad. Como cuando fue lo del temporal del año pasado, la prioridad era esa. Dejamos de hacer cosas porque la prioridad era esa. Hoy la prioridad estaba en la emergencia hídrica. Y obviamente se llevó todas las máquinas. La red vial. Las máquinas de Urbana. Entonces, hoy tengo la calle con pozo. Hoy tengo la gente que se está bueno, quejando. pero además muchas dichos acá en reparaciones. ¿Me entendés? Mucha reparación. Las máquinas no han parado ni un minuto. Son máquinas viejas, un parque vial viejo. No hemos tenido capacidad de endeudamiento para poder comprar. Y mucho menos lo vamos a tener con estas conductas de decir, bueno, yo voto el 20 y no más. El justificativo es, pero la inflación está estimada en el 20. Pero se olvidan los concejales que votaron el 20, que venimos con un atraso desde el año 2023 de casi 80 puntos menos. De eso se lo olvidan, pero cuando se sientan en paritaria me exigen que yo adecúe la inflación al salario. Y ahí por un concejal dijo, pero el 75% está destinado a sueldo. Y va a ser más si los ingresos no aumentan. Y si se sienta todos los meses en paritaria para pedirme y exigirme que yo le dé aumento en el empleo municipal. Entonces, si yo me tengo que sentar todos los meses para aumentar el empleo municipal, que está bien, Gustavo, está perfecto eso. Pero tengo que tener la herramienta para poder hacerlo. Sí. Entonces, es un doble juego. El que te reclama el resto del Insisto, vecino. es un doble juego. Me exigís por un lado, pero me lo sacás por el otro. ¿Qué significa eso? Desfinanciar un municipio. Y claro, Lisa y claramente, desfinanciar un municipio. Si la máquina para tapar el bache la tenés que tener en el camino rural, Desfinanciar un municipio. Y la otra la tenés en reparación, además se hace difícil en este contexto, porque muchos han mencionado, y bueno, ¿por qué no se encarga un leasing para reponer el parque? Imposible en este momento, por los números que manejamos. Esto lo venimos hablando con el Ministerio de Economía, que está con muy buena predisposición de dar una mano. De hecho, nos autoriza todos los meses el descubierto para poder pagar en tiempo y forma a los empleados municipales. Insisto, en tiempo y en forma a los empleados municipales. Estuve hace 2 semanas con el Ministro de Economía, con su segundo también, con Nicolás Todesca, que ayer mismo estuve en diálogo con él. El esfuerzo es muy importante, muy importante. Los gestos los hemos dado, por más que te digan que no, por más que te digan siguiendo pidiendo. Yo digo, ¿qué gesto da del otro lado? ¿Qué gesto tiene el Consejo Deliberante? Insisto, vienen dos meses de receso legislativo. Es el momento de hacer el gran gesto. Yo los invito a que puedan sumarse a los gestos que viene haciendo el Departamento Ejecutivo. ¿Sí? Ahora, con gesto no se paga un sueldo. Eso hay que tenerlo claro. Con gesto no se paga un sueldo. Se paga con responsabilidad legislativa, nada más. No, en el máximo de las familias que hoy están en una situación de angustia, que por lo menos contaban con la mitad o el 40% para pasar el año nuevo y llegar al lunes, y hoy se encuentran en situación de angustia que no cuentan con ese dinero. En salarios que están alicaídos históricamente, que escapa tu gestión, ¿no? Entonces, ese es otro tema también. Exactamente. Se perdieron esa posibilidad. ¿Y quién se va a hacer responsable? Y aparte, Gustavo, estamos de acuerdo que se llega a esta situación por una situación que excede a los municipios. Y esto lo sabemos todos. Excede a los municipios la situación económica que vive el gobierno nacional y por lo tanto el resto de las provincias, por lo tanto la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno. ¿Sí? Excede a los municipios. La cantidad de billones que se le deben a y la es más, provincia. te digo, quienes estamos sosteniendo esto somos los municipios. Quienes estamos sosteniendo esto somos los municipios. Porque aquel jubilado que no puede comprar la medicación probablemente vaya a la sala.
o aquella persona que no puede pagar más su obra social o su prepaga, probablemente vaya a la sala. Estamos sosteniendo los municipios esta situación. Entonces, tampoco eso se valora. Me están achacando una situación económica de la cual no tengo otras herramientas más la que no me querían votar anoche. ¿Sí? Que es la de poder generar un descubierto a corto plazo, porque yo dentro de los 15 días hábiles lo tengo que cubrir, ¿eh? No es que me voy endeudando con el banco. Dentro de los 15 días hábiles tengo que cubrir esto. Entonces, no tengo otras herramientas. No tengo capacidad de emitir bono, no tengo capacidad de emitir deuda, no tengo capacidad de nada como tiene la provincia y nación. De generar una deuda, pedirle a Trump que nos mande dinero. No tengo posibilidad. Entonces el municipio tiene financieramente, está muy acotado en ese sentido. Sí, por esa razón empiezan a alzarse voces desde hace unos meses de una reforma que alcancen los municipios en función de todo esto. Por eso mismo. Autonomía. Pero autonomía municipal se llama eso. El intendente de Los Toldos me lo dijo hace autonomía 2 semanas. Municipal. Autonomía municipal se llama eso. Lo que recauda el municipio, de todo, no solamente las tasas municipales, de lo que porque cuánto. Nosotros tenemos aproximadamente 400.000 hectáreas. Sí. Mucho productivo, tanto agrícola como ganadero. ¿Sabes los ingresos que eso le genera al gobierno nacional y provincial? Muchos. Y es una migaja lo que nos devuelven. Por eso muchos intendentes... Entonces, el jefe comunal de Lincoln el otro día nos decía, desde hace poco, que de cada 100 pesos, 94 salen del distrito de Lincoln. Y se tienen que acomodar con 6. Bueno, los municipios estamos todos iguales. Bueno, Gustavo. En la sociedad rural, un técnico hacía un análisis de los tributos que por cada 100 pesos tiene que hacer precisamente el productor en el marco precisamente de todo eso. Estaba también un poco en ese monto, en función de toda la asfixia tributaria, incluida los tributos que compulsivamente le está cobrando el gobierno nacional y que constantemente están reclamando que los liberen y tienen ese dinero. Bueno, esto habla a las claras de la generación de divisas precisamente para poder sostener todo esto. Un municipio en un sistema mucho más federal y de distribución, precisamente entendiendo provincia, nación y municipio en función de sus servicios, uno no estaría, yo utilizo una palabra que a los intendentes los puede molestar, ir a golpear la puerta como un mendigo. Es así, es así, ni más ni menos, es así. Por eso, es un tema mucho más complejo. Que por eso empiezan a alzarse voces, nos decía el intendente de General Viamonte el otro día, las voces para esta reforma, que además nosotros después en el diario pusimos toda la nota y señalábamos ese punto, porque el medio va a todos lados para que se vea que ya hay voces que están preocupados en este tema. Hoy el municipio le da la respuesta absolutamente a todo el vecino, sea por un reclamo de nación, provincia o municipio, y conjuntamente con ello después tiene que ir a pedir dinero precisamente para poder resolverle esa situación. Exactamente. Esa es la situación, la que te comentaron, la que comentó el intendente Flexas de Los Toldos, el de Lincoln. Son las situaciones que vivimos todos los municipios, no solamente el nuestro. Y me hablaba de presupuesto. Obviamente que las grandes obras tienen que ser financiadas por provincia o por nación. 100 millones de pesos por kilómetro para reparar un camino rural. Gustavo, es el costo que tiene, que dice públicamente una cuadra de asfalto, sí. Aproximadamente, si no me he quedado atrás, sale 60 millones de pesos. Bueno. Una cuadra de asfalto. Entonces yo les puedo tirar todos los costos, porque los tengo en la cabeza, porque los busco. ¿Sí? Y porque los busqué para poder fundamentar mi pedido de un aumento de tasas.
Ahora, cuando del otro lado no hay oídos sordos, sino que no quieren escuchar, ya estamos en un problema. No, a lo mejor se está en una disputa política ajena precisamente a los intereses Sí, de pero no los estamos en momento de julienses. disputa política, Bueno, Gustavo. pero a lo mejor... En estos momentos de crisis no es momento de disputa política. La gente no quiere más la disputa política. No quiere más. Así hemos llegado. A estos niveles hemos llegado con la disputa política. Es momento de arremangarse, de ponerse las botas y empezar a laburar todos juntos. No te digo que piense lo mismo que yo. No te digo, pero sentémonos a discutir. Me senté a discutir. Llegué a un acuerdo. Cuando se va al otro lado, hacen todo lo que quieren. ¿Entendés? Mi palabra vale todavía. Mi palabra vale. No sé si todo el mundo puede decir lo mismo. En la política la palabra vale. Y creo que es más honroso en la política mantener la palabra que ser un buen político y orador. Bueno, en la vida misma. Es la vida misma, Gustavo. Es la vida misma. ¿Qué te voy a decir? Es la vida misma. Que uno lo lleva a la política o lo las lleva... acciones hablan mucho de cómo es uno. ¿Sí? Las acciones hablan mucho de cómo es uno. Yo, la verdad que lamento que la situación que se haya vivido, inclusive una situación de violencia, inclusive una situación de agresiones, inclusive una situación donde no tenés derecho dentro de un recinto legislativo, un lugar que es la máxima expresión democrática. Sí. No tenés derecho a expresar libremente lo que vos pensás. Sí, las últimas porque tenés gente atrás que te está increpando y te está diciendo todo. Sí, las dos últimas reuniones llamó mucho la atención eso. Yo insisto, acá todo el mundo sabe, inclusive quienes estuvieron en el recinto ayer, la forma de trabajo que yo tengo, la forma de trabajo específicamente, por ejemplo, en la crisis hídrica que hemos tenido, con errores, sin errores. En una crisis te genera esto. Bueno, pero la crisis te genera esto. Pero hay un punto que a lo mejor uno no se da cuenta, pero se logró 2 mesas de coordinación, una a nivel distrito y otra a nivel región, con epicentro 9 de julio. Y no todos los municipios tienen una mesa de coordinación en lo cual todos los actores involucrados, afectados, no solo puedan participar, sino también analizar las decisiones a dónde se va a trabajar en función de objetivos. Totalmente. Y de urgencias. Gustavo, sigo pensando y sosteniendo que es la forma. De hecho, en el plan de trabajo que le presenté, está continuar con esa mesa de trabajo, medio abril, más, menos, si se necesita más, y después transformarla a la famosa mesa agropecuaria, que se disolvió en algún momento, no en esta gestión, viene de antes. Yo propuse formar la mesa agropecuaria igual, no estaba todo en condiciones para darse. Así que ahora vuelvo a proponerla en este plan de trabajo. Mesa agropecuaria, sentémonos, definamos prioridades, trabajemos juntos, definamos los tiempos de acción, los tiempos de trabajo, pero definámoslos en prioridad donde podamos mantenerlos entre todos, ¿sí? Porque yo siempre les digo a quienes estamos en la mesa de crisis hídrica, la realidad de la mesa es una, la realidad de nuestros teléfonos es otra, ¿sí? Entonces... yo como intendente tengo que escuchar a todo el mundo. Sí, pero pongamos coherencia. Exactamente. Entonces, sigo pensando, sosteniendo, y es mi forma de trabajar, que todos debemos estar sentados para opinar, para emitir sugerencias y para trabajar y tirar todos del carro para el mismo lado. Lo hice en este punto, del cual, insisto, estoy orgullosa de haber llevado adelante ese tipo de acción. También vale decir que en algún momento tuve sentado provincia y tuve sentado nación, ¿sí? Con un mismo objetivo, de poder trabajar en conjunto y dar una mano al municipio en una crisis hídrica. Se ha trabajado mucho en este sentido. ¿Hemos llegado a todos lados? No hemos llegado. Es crisis hídrica, es inundación. Obviamente que las prioridades son todas.
Claro. ¿Sí? Todas, desde la persona que está rodeada de agua hasta aquel que tiene la cosecha y no la puede sacar, ¿sí? Como intendente, yo obviamente que tengo que velar por las localidades, tengo que velar por los accesos a esas localidades y después, obviamente, por la parte productiva, ¿sí? Si podemos velar por todo junto, mejor, pero a veces no se puede, porque claro, los recursos son cortos. Nada, Gustavo, ese María es José, un poco- el último reclamo que se hizo en función del dinero que había prometido Burri, que no había llegado, Sí. y que después se habló que el gobierno liberaba más de 1.000 millones de pesos para los municipios. ¿Esa partida llegó? Esa partida llegó, nosotros estuvimos, Pero no yo los me pierdo, 170.000. 170 millones de Sí, sí, pesos. 170 millones, Sí, perdón. llegó, sí, sí, a Ah, 9 de el julio total, llegó. porque como iba distribuido entre varios. Llegó a 9 de julio. Sé que no todos los municipios que Bien. estaban comprometidos llegó, pero no sé si es una cuestión administrativa o qué. A 9 de julio sí llegó, nosotros no nos había llegado. Organicé una reunión con el secretario de Agricultura, Sí. Sergio Iraeta, en Buenos Aires la semana pasada. Fuimos con INAGRO, Federación Agraria, Sí, Sociedad fueron Rural y Sociedad todos. Agraria Argentina, los que estamos conformando la mesa. Hicimos nuestro reclamo en ese punto. Hicimos también el reclamo porque veíamos que se nos estaban llevando la maquinaria. Sí. Y se De se hecho, la llevaron. se la llevaron. De hecho, se la llevaron. Pude hablar ayer con un funcionario y bueno, lo que ellos dicen es que ellos vinieron para la emergencia y que ya ahora salimos de la emergencia, entonces hoy tenemos que arreglarnos con los recursos municipales. Yo tengo un poquito una objeción ahí, aunque agradezco absolutamente todo tipo de ayuda, e insisto, todo tipo de ayuda. Digamos, la emergencia estaba dada en marzo y en abril. Mm. Marzo, abril, mayo, junio, donde teníamos agua que se nos entraba Sí, sí, y a las llegaron en localidades. septiembre, octubre. Pero, sin embargo, agradecidísima por los 170 millones que lo invertimos en combustible y en compra de tubos y por la maquinaria que nos prestaron. Hoy, si queda maquinaria, es la del ejército y por ahí nos queda algún camión, pero bueno, lo que me dice el funcionario es que tienen que volver a su territorio porque también te cumplen funciones en el territorio. Algunas eran de La Pampa, otras eran de Santa Fe, digamos, no sé si venían de Mendoza, tienen su función en las rutas. Y que tienen que continuarla ya una vez salida la emergencia y asegurando la transitabilidad. Las máquinas tenían que volver a su territorio. ¿En qué cuadro está hoy la crisis hídrica? Empezando el mes, el año nuevo. Bueno, sí. Si tuviésemos que ponerla para que la gente entienda dónde se está, incluidas las obras pendientes y demás. Gustavo, a ver, en cuanto a cantidad de agua, está mucho mejor, obviamente Sí, que sí, los sí, días sí. se nota. La otra vez cuando pasé por Nahón, digo, ¿dónde está el agua que cuando habíamos recorrido con Patricia Burri Bueno, yo el otro día acceso a lo vi Nahón? camino a Digamos que Casal. era agua que pasaba por todos lados, no había agua. Nada, ha descendido muchísimo, la verdad que en forma notable. Hoy nos deja al desnudo, obviamente, esos caminos que tenían agua. Algunos quedan con agua, no vamos a mentir, algunos quedan con agua, pero no es en su mayoría. Nos deja al desnudo caminos que son muy complicados de transitar por los pozos, por lo que ahora ha dado el agua, por la propia erosión del agua, por las alcantarillas rotas. La presión de agua que tuvimos rompió muchísimas alcantarillas, entonces ese es el plan y las obras que tenemos que encarar, o que estamos encarando en realidad. Se ha cambiado muchísimo, parece que se han cambiado muchísimo, nos queda muchísimo más por cambiar. Las limpiezas en cuestiones de emergencia, se hizo limpieza de canales y de cunetas muy importante, quedan otras tantas por continuar la limpieza. Eso en cuanto a lo que es agua acumulada o curso de agua, y después sobre el trabajo sobre el propio camino. Algunos hoy nos apremia un poco los tiempos. Tenemos una ventana hasta marzo de trabajo con la maquinaria ya casi municipal. Gran parte, tenemos un poco de maquinaria de vialidad provincial que todavía sigue los famosos camineros en la zona de Dignac.
con un trabajo impecable al mando de Hugo Gervasio, pero hoy es reconstrucción de camino. Quizá no llegamos a hacer la reconstrucción como se debería hacer, para hablar de una reconstrucción total, es levantar el camino con material, con piedra, con tierra, que hoy no está disponible, o la tierra que está disponible no es la tierra apta para poner arriba del camino. Entonces se tiene que hacer una semiconstrucción o una media construcción o un repaso, simplemente para dejar transitar la maquinaria y que puedan entrar a los campos o salir. Bueno, la pregunta un poco es, se acaba de aprobar un 20% de aumento en una tasa vial que viene desfasada. Conjuntamente con ello siguen las obras. ¿Cómo se va a ir resolviendo ese cuadro de situación cuando las situaciones apremien mucho más? Los ruralistas digan, che, hay que terminar de acomodar todos los caminos como política de Estado, y los recursos no están, porque no van a estar por un tema. Se pondrá, como se ha puesto hasta ahora, todo el recurso de lo que entra para vialidad rural y para recuperar caminos en los caminos. El recurso que entra para caminos en caminos. Hasta donde alcance, Gustavo. Bien, no, porque a lo mejor hay que planificar. Hasta donde alcance. Porque quedó pendiente una charla de planificar en contextos público-privado la recuperación de caminos de futuro, una vez que se salga de esta crisis. Por supuesto, digamos, yo desde que inicié la gestión vengo trabajando en eso y también manifestando a entidades de hagamos una prueba piloto, hagamos un consorcio, agarremos un cuartel. ¿Cuál es el cuartel que está como más disponible o más dispuesto a poder hacer una prueba piloto en consorcio? Quizá la emergencia hídrica y estos 10 meses de trabajo entre el público y el privado, porque así hemos trabajado, nos ha dado esa dinámica, quizá al privado le ha perdido un poco el miedo en ese sentido y hoy nos animamos más a pensar en que puede ser posible llevar adelante una modalidad de consorcio. Creo que todo es planificable si podemos continuar con una mesa de trabajo y acordarlo en esa mesa. Ahora, los recursos van en paralelo, ¿sí? Yo puedo acordar un montón de cosas, pero si el recurso no está, obviamente. No está. Bien. María José, hay un montón de temas pendientes, obviamente, pero creo que quien te está mirando, quien te está escuchando, ha rescatado un hilo conductor detrás de todo esto. El hilo conductor de la gestión, el hilo conductor de no bajar los brazos, el hilo conductor de hacer frente a las dificultades. De hecho, venís acá después de estar recogiendo la basura y el viernes va a pasar lo mismo. A las 5 de la mañana, después de haber acostado tipo 2 de la mañana, casi sin dormir, y seguir con este compromiso para con la comunidad. Lo que quiero significar que la gente seguramente va a hacer todas esas lecturas y muchos más allá de los temas que hayan quedado pendientes, que pueden ser puntuales, pero que van en esta misma línea de análisis para la respuesta. Yo te quiero agradecer este gesto en este fin del 2025, estoy abogado, de 2025, gracias. En este fin de 2025, en el mate una yerbita me quedó. Se quedó ahí. Bueno, me disculpo. Mira que hacemos la maniobra enseguida, si no, Gustavo. Si veo que te pones morado, enseguida hacemos maniobra. Y yo te he visto en maniobra para atender a un intendente desvanecido y alumnos de colegio, así que esperemos que no me pase a mí en pleno reportaje. No, pero más allá de eso, lo que te quiero significar es que quiero agradecerte el gesto de transmitir este mensaje a los neojulienses a través de este medio de comunicación. Desearte lo mejor en lo personal e institucional en el cierre del año, pese a todas estas dificultades, y que sea mucho mejor el 26, mucho más reflexivo, que sirva ese brindis de comprensión y de reflexión comunitariamente para tener un año mucho mejor en todos los aspectos.